El problema dice de la siguiente forma. Una rueda de 3,5 metros de radio da 20 vueltas en 2 minutos. Determine lo que es la frecuencia. Entonces, para determinar la frecuencia es el número de vueltas dividido por el tiempo. Entonces, esta fórmula la vamos a copiar acá para realizar el cálculo de lo que es la frecuencia. Una vez que tengamos la fórmula, solamente debemos valorizar los datos correspondientes, como lo que es el número de vueltas. El número de vueltas está dado acá. Dice que son 20. Entonces, lo que vamos a hacer es copiar la fórmula para calcular la frecuencia y vamos a valorizar. Entonces, vamos a tomar los 20, que son 20 vueltas, 20 revoluciones se pueden nombrar también. La vamos a copiar acá. Y el tiempo, que son 2 minutos. Ahora los 2 minutos los podemos llevar a segundos, que serían 1 minuto tiene 60 segundos, serían 120 segundos. Entonces acá cambiamos esto por 120 segundos. Y estas son las revoluciones. Ahora en calculadora resolvemos esto y obtendremos el valor que estamos buscando. Acá tenemos la calculadora y colocamos en esta oportunidad los 20 dividido en los 120. Y eso nos daría en este caso ese número, que es 0,16 o 17 aproximadamente. Entonces, como observaron, esto es 0,17 y esto se mide en RPS, es decir, revoluciones por segundo o Hertz. Acá tendríamos la primera solución que estamos buscando, que es la frecuencia, en este caso medida en RPS o Hertz. Ahora, con esta misma frecuencia, nosotros podemos calcular lo que es el periodo, que se puede representar con la letra P o con la letra T. Eso depende del libro, en este caso, que se esté empleando. Entonces, esta sería la fórmula y debemos reemplazar acá en la F, que es la F de frecuencia. En este caso, los 0,17 Hz o 0,17 revoluciones por segundo, RPS, ¿cierto? Esto significa revoluciones sobre segundo. Y reemplazamos el valor acá, que sería el 0,17. Bueno, ese es un valor aproximado porque es la idea de ocupar más decimales, esa es la cantidad. Y esto es revoluciones sobre segundo. Esa es la unidad. O 1 sobre segundo. Entonces, al resolver esto, obtendríamos lo que es el periodo, que el periodo se mide en segundos. Entonces, la calculadora la abrimos, tenemos ya el valor, entonces lo vamos a elevar a -1 y ahí obtendremos el valor, que serían 6. Ese sería el valor exacto, serían 6 segundos. Y ahí tendríamos la solución que estamos buscando acá en esta oportunidad. Ahí tendríamos lo que es el periodo. Ahora, tanto con la frecuencia o con el periodo existe una fórmula para calcular lo que es la velocidad angular, que esta se mide en radianes sobre segundos. En esta oportunidad la podemos calcular con la frecuencia. Entonces, con la frecuencia, dice acá que debemos reemplazar en la F el valor de la frecuencia, que como vimos hace un breve momento atrás es 0,1 y puro 6. Entonces eso es para tener una mayor exactitud y eso se mide en este caso en revoluciones sobre segundo, la frecuencia. Entonces esto sería 2 ahí y abajo estaría el pi y esto por 0,16 y este se repite 6 varias veces para que sea periódico y así obtener una mayor exactitud. Esto sería 1,05 aproximado. Ese sería el valor de la velocidad angular. Entonces anotamos 1,05 y esto se mide en radianes sobre segundos. Entonces esta sería lo que es la velocidad angular. Tenemos la frecuencia, tenemos el periodo y tenemos la velocidad angular. Voy a mantener la última porque para calcular la velocidad tangencial necesito la angular y necesito también el radio, que acá se da en metros. Para ello puedo ocupar esta fórmula para calcular la velocidad tangencial, que sería esta, que es una velocidad lineal, y obviamente reemplazamos los datos correspondientes acá. No confundir con la aceleración centrífuga, ¿no es cierto? En este caso es la velocidad angular al cuadrado. Entonces la velocidad angular son los 105. Recuerde que este es un número aproximado, entonces va a variar un poco el resultado dependiendo de la cantidad de decimales que se emplee. Y el radio sería el valor de 3,5, que está ahí dado ahí. Entonces lo reemplazamos en la R, el radio. Ahí estaría reemplazado. Y ahora yo tengo que resolver esto. Para resolver, aplicamos la calculadora y acá tenemos el valor que estaba aproximado, acá está completo, y por 3,5. Y ahí daría en este caso un valor exacto que sería de 3,67 metros sobre segundo. 3,67 metros sobre segundo.
Recuerde que el radián desaparece cuando el metro toma el lugar del radián, porque el radián realmente es metro sobre metro, así se define, como un arco de un radio de 1 metro dividido por un radio de 1 metro. Entonces, obviamente, el metro con el metro se cancela. Y ahí aparece lo que es el radián, lo que es el 1 radián. Acá tendríamos la solución que estamos buscando nosotros, que es esa. Tendríamos ya la velocidad tangencial. Ahora la aceleración centrífuga que se pide. Entonces, esa se calcula con esa. ¿Qué necesito? Necesito lo que es la velocidad angular también. Dejamos la velocidad angular acá porque la necesito y en este caso trabajaría con esta fórmula. Simplemente reemplazar. Y esto simplemente reemplazar. Reemplazamos lo que es la velocidad angular, que son 1,05. Aquí. Borramos, colocamos 1,05. Y esto se mide en radianes sobre segundo. Y el radio es de 3,5. También lo colocamos acá. Y ahí ahora resolvemos esto en una calculadora. A veces creo que las unidades de medida confunden un poquitín. Estamos claros que esto se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, a veces como que es conveniente no escribir la unidad de medida, que me confunde ese cuadrado de la unidad de medida. Que esto es lo que voy a ingresar realmente en la calculadora. Yo voy a ingresar todo esto de acá en la calculadora. Hay que tenerlo sumamente clarito. Entonces sería el 1,05. Esto es elevado a 2 y esto por 3,5. Y nos daría este valor que sería 3,86 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces anotamos acá el 3,86 metros sobre segundo al cuadrado. Y ahí tendríamos el resultado. Entonces de esta forma tendríamos en este caso los 5 resultados, que serían las 5 preguntas. Y así es sencillo.